Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy hemos invitado a la candidata a la alcaldía de Bogotá, la doctora Clara López. Muchas gracias, doctora Clara, por acompañarnos. Vamos a hablar, como siempre, de los temas, pero sobre todo desde una perspectiva de liderazgo. Queremos hablar de los grandes retos de liderazgo que tiene Bogotá, que son muy grandes, con una idea que es fija en nosotros en la silla líder, doctora Clara, que es: hay retos de tipo técnico y retos de tipo adaptativo. Los técnicos necesitan un gerente, pero los retos adaptativos necesitan un líder. Son aquellos que son retos que implican cambios de fondo, que implican cambios de comportamiento, que son los más difíciles pero los más importantes. Los ciudadanos tendemos a pedir soluciones rápidas y los gobernantes tienden a dar soluciones rápidas, pero generalmente no son verdaderos cambios. Es ponerle aspirina a las enfermedades y la enfermedad permanece ahí. Bogotá tiene, por ejemplo, en el tema de movilidad unos retos de liderazgo gigantescos. Yo diría que después de La Paz, el mayor reto de liderazgo que tiene Colombia a nivel de gobernantes es el de la movilidad, porque es un problema muy complejo. Entonces queremos hablar desde ese punto de vista, porque además nos parece que se dicen muchas verdades a medias en las campañas. A los candidatos les dicen que no pueden decir la verdad. Yo creo que el líder dice la verdad, aunque eso a veces tenga costos. Entonces, quisiéramos preguntarle sobre su visión, sobre cuáles son los principales retos de liderazgo que tiene Bogotá. Aquellas cosas donde no basta tomar una buena decisión, conseguir unos recursos o nombrar un buen gerente. Bueno, yo pienso que desde luego movilidad y transporte es uno de ellos, pero también el tema de la seguridad ciudadana. Porque la gente piensa que todo esto es un problema, como han dicho muchos candidatos, de gerencia. Y se les olvida que uno tiene que inspirar a la gente a mayores estadios de logro. Entonces no es suficiente lo que se ha acostumbrado a la ciudad, a que todo es responsabilidad apocalíptica o del gobierno o de la policía o del otro. Pero nunca la gente piensa que tiene también su parte, su participación. Entonces yo pienso que uno de los grandes retos del liderazgo hoy en la capital de la República es inspirar a la ciudadanía hacia ese sentimiento colectivo de corresponsabilidad, no para lavarle las manos al gobierno, sino para que entre todos podamos verdaderamente construir la seguridad que necesitamos, la movilidad que necesitamos, que parte de disciplina ciudadana, pero también de muchas decisiones concatenadas de gerencia y de gobernanza. Así es que tenemos muchos retos por delante y creo que el de inspirar a la ciudadanía a un nuevo pacto, a un pacto de corresponsabilidad, es uno de los principales. Si hay una crisis de confianza en Bogotá, eso no hay duda. Y se dice que es una crisis de liderazgo. Como todo puede haber algo de eso. Pero es que para el próximo alcalde liderar va a ser difícil. Lo que usted plantea no es fácil porque los ciudadanos están muy intolerantes, quieren soluciones muy rápidas. Por ejemplo, miremos el tema de seguridad. Lo que se dice es que más policías, y iluminar más las calles y quitar los vendedores ambulantes, dicen algunas soluciones de esas maquilladas fáciles. ¿Cómo entiende usted el problema de seguridad en profundidad? Mire, yo pienso que el problema de seguridad, como casi todos los problemas, tiene que mirarse de manera integral. Y sin lugar a dudas, tenemos que abordar el tema de la criminalidad en su verdadera proporción. En Bogotá se están generando unos grupos o bandas delincuenciales de altísimo poder que están copando territorios, monopolizando tipos de delitos, estilo microextorsión, microtráfico, los préstamos gota a gota, los tierreros. Estos son temas, hasta el robo de celulares. Entonces la gente dice, bueno, vamos a limpiar esto con policía, y entonces persiguen al vendedor ambulante, tratan a los jóvenes de la capital de la República como criminales, pero los grandotes siguen en las suyas. El viejo esquema de darle duro a los débiles y con debilidad a los duros. Y yo creo que tenemos que invertir esa fórmula. La fórmula tiene que ser una coordinación muy seria con la Fiscalía para copar territorios, ahí sí,
gerencialmente sabemos dónde se comete cada delito en la capital de la República, agrupar y sistematizar para ver cuál es la banda delincuencial que está detrás, sumando todos los hechos punitivos en un territorio, y que la Fiscalía entre no a perseguir olla por olla o delincuente por delincuente, sino la estructura criminal que está detrás. Esa es la parte, digamos, seguridad pura, pero seguridad con estas bandas delincuenciales reclutando a jóvenes que no tienen oportunidades ni de empleo ni de trabajo. Tenemos 370.000 jóvenes que están en esa condición, los ni estudian ni trabajan. Ahí tenemos que hacer un trabajo envolvente de desarrollo económico, de fomento, para generar oportunidades, y oportunidades reales en el mercado laboral, también en los estudios, también en el uso sano de las zonas recreativas, y eso implica una política social muy, muy fuerte, pujante, de muchos recursos. O sea que tiene que ser mano dura con el delito, pero recordarse que esa mano dura no funciona con la conflictividad y la problemática social. Tenemos que tener una mano inteligente, una mano tendida para solucionar esa profunda problemática de exclusión social de los jóvenes. Y en el tema de movilidad, pues se dice que la solución es el metro, pero algunos dicen el metro soluciona realmente una porción muy pequeña. Los ciudadanos están exigiendo más vías, la clase media se define casi que por tener carro. Quien tiene un nuevo carro dice yo tengo derecho, los que tuvieron carro toda la vida usaron las calles, yo también tengo derecho, me tienen que solucionar el problema, y no hay soluciones ni aquí, ni en París, ni en Londres, solamente técnicas. No hay donde construir más vías, los metros solucionan problemas de transporte pero no de trancones, y parte del problema es cultural. Yo siempre digo, el Transmilenio, decimos como si fuera un problema de unos señores que trabajan en la empresa Transmilenio. En Transmilenio lo que hay es colombianos, bogotanos. Ahí se refleja la dramática problemática social de ciudadanos que no respetan nada. Entonces, ¿cómo vería usted desde el punto de vista de reto de liderazgo la movilidad? Bueno, yo no puedo dejar pasar una parte del contenido de su pregunta. Es que Bogotá en los últimos 10, 12 años efectivamente se ha convertido en una ciudad de clase media. Tenemos ya 2 millones de vehículos individuales. La gente tiene con qué comprarlos, y desde luego se han congestionado las vías. Ahí hay también problemas muy delicados de un atraso no de 12 años, de 20, 30 años en el mantenimiento vial, los huecos, son una mortificación ciudadana, y eso sí necesita una buena gerencia descentralizada, y se puede arreglar de manera rápida. Por ejemplo, ahora se pusieron las pilas en la administración y vi que se han tapado en los últimos 100 días 7.400 huecos. Si usted se dedica a eso con y encontraron 4.000 que no estaban detectados. Y 4.000 nuevos. Entonces, fíjese que en eso sí, gerencia al cuadrado. Pero, mire, el tema del metro. Hay un candidato que anda diciendo que eso solo resuelve el 4% del número de viajes. Pues claro, la primera línea del metro, que es la más compleja, arrancar, no es la solución al transporte público de la capital de la República. Bogotá lo que necesita es una red de metros, y el factor estructurante es el metro de Bogotá, con todo el sistema complementario de las rutas de Transmilenio, del SITP, desde luego de la bicicleta, de los buses azules y demás. Para estructurar eso se necesita mucho tiempo. Por eso es que fue una muy mala decisión, tanto de gerente como de gobernante, haber decidido hacer primero el Transmilenio antes que el metro, porque se sabía que el Transmilenio se copaba en 10 años, y ahora estamos viviendo un drama en todo el sector oriental de la capital de la República, porque no hay una solución rápida a la vista, solo hay paliativos que requieren mucha disciplina ciudadana, y para eso pues se necesita un tipo de gobernante que pueda inspirar a la gente a nuevos estadios de logro a través de disciplina, corresponsabilidad
Y eso es lo que me han dado siempre de recomendación mis amigos indígenas, que uno tiene que tener un estilo de gobernanza con firmeza, pero con dulzura de palabra. Yo no soy amiga de esos liderazgos que regañan a todo el mundo, que los minimizan. Un liderazgo democrático es lo que está a la orden del día. Muy bien, la izquierda ha estado en el poder en Bogotá durante 3 administraciones y tiene un legado. El liderazgo está en continuarlo desde su punto de vista, porque usted ha sido parte de ese proceso. Otros dicen que hay que cortarlo y está muy estigmatizado ese legado. En su opinión, ¿cuál es el legado de esas 3 administraciones de izquierda que usted tendría que continuar con liderazgo? Bueno, primero lo que hay que corregir. Sin lugar a dudas, Bogotá necesita que nos dediquemos en primer lugar a poner orden en la casa. Yo creo que de eso no nos podemos salvar, porque ha habido en los últimos tiempos un proceso de desinstitucionalización creciente muy inconveniente para el adecuado funcionamiento de muchos servicios en la ciudad. Entonces, lo primero, sin lugar a dudas, poner orden en la casa, con disciplina, con firmeza, desde luego con un diálogo permanente con la ciudadanía, ese nuevo trato de que le hablaba al comienzo, pero también con un compromiso muy grande de transparencia. Ese es un lunar enorme, un hueco negro en el legado de las últimas 3 administraciones, tanto el tema de la corrupción en la administración de Samuel Moreno, como el de un liderazgo un poco imperativo que no ha permitido, que ha desinstitucionalizado la ciudad en el gobierno de Gustavo Petro. Nosotros en eso planteamos una firme necesidad de estructurar una comisión del más alto nivel, con esos ciudadanos probos que todavía existen, y poner al servicio de ellos, a título de ojos y de dientes, todo el sistema de control interno del distrito, que tiene que ser independiente de los administradores para que sea funcional a lo que estamos buscando: denuncia oportuna, prevención y castigo cuando se vaya a presentar algún problema, tanto de imprevisión como de corrupción. Pero eso que es fundamental y tiene que ser una tarea permanente, exige también generar las condiciones para que haya una ciudadanía participante. Yo lo que he visto siempre es que los administradores llegan con unas ideas fijas y piensan que tienen la verdad revelada, y lo que se necesita desde luego es todo lo contrario, un proceso participativo de diálogo en que podamos construir conjuntamente pactos de gobernabilidad y pactos de avance en los distintos procesos de la ciudad. Para ello, continuar lo que está bien, lo que está funcionando, lo que promete buenos resultados. Y desde luego en eso no podemos echar para atrás en la política social. La política social ha sido uno de los grandes legados de las últimas 3 administraciones de la izquierda en Bogotá, como lo ha sido la política de pactos, interrumpida recientemente para solucionar los problemas. Pero en términos generales, ¿uno qué dice? Logramos la gratuidad de la educación con razonable calidad, que también le echan mucha mentira. Los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que ha habido un aumento muy grande. El 17% de los colegios en el nivel superior o más en el año 2004 al 70% del año pasado. O sea que la cifra es conmovedora. A eso ha contribuido otro aspecto de la política social muy importante, el tema de la alimentación escolar. Cuando llegó el polo, ¿sabe que repartían en los refrigerios, en los pocos que había, palitos con olor a queso? Hoy se está entregando una nutrición que ha aumentado en promedio una talla el casi 1 millón de muchachos que estudian en los colegios distritales. Eso es
crecimiento físico, pero también disposición y desarrollo cerebral que nos ha subido a mayores estadios de calidad. El legado entonces es bueno en unas cosas, muy malo en otras, y oportunidad para avanzar en el grueso de lo que es lo que yo llamo ahora la cuarta generación de la política social en Bogotá, que es un gran reto para todas las ciudades, y es el tema del empleo. Y ahí es donde vamos a concentrar nosotros nuestro eje central de la política pública de la próxima administración. Las políticas de empleo normalmente no se ven como política social, son más de desarrollo económico. ¿Usted la ve con ese enfoque, más de política social? Es que precisamente la teorización económica ha sido muy deficiente. Si usted mira, todos tienen grandes teorías del crecimiento económico, pero ahora estamos viviendo algo dramático, que es crecimiento sin empleo. Ese es parte del legado del modelo neoliberal nacional que Bogotá ha logrado contener en cierta medida, manteniendo un aspecto muy importante de protección y defensa de lo público. Y por eso nosotros pensamos que vamos a innovar en Bogotá con política pública de empleo consciente, de fomento de empleo consciente, por ejemplo con un mecanismo que estamos estudiando con Eduardo Sarmiento de devolución de impuesto de industria y comercio contra logros específicos medidos y medibles y permanentes en generación de empleo específicamente para ese sector de la población juvenil de la que hablábamos al comienzo, que está en enorme riesgo de caer en la delincuencia por falta de oportunidades. Muy bien, el Centro de Liderazgo Público de la Universidad de Harvard dice que en política se comete un error grande, porque cuando se va a elegir a alguien es como escoger a alguien para un empleo, y cuando uno hace una entrevista de trabajo no le pregunta a la persona qué me promete hacer, porque eso no dice mucho, sino trata de entender qué tipo de persona es. En este caso, si lo que se está buscando es un líder, hay que tratar de entender qué tipo de líder es. ¿Por qué no nos cuenta cómo reflexiona usted sobre su estilo de liderazgo, los liderazgos que ha tenido Bogotá? Y además cada situación requiere unos liderazgos distintos. ¿Cuál diría usted que es el suyo y el tipo de liderazgo que requiere Bogotá en los próximos años? Pues yo quisiera autocalificar el liderazgo que puedo ofrecer como un liderazgo inspirador, pero con profundas raíces democráticas. Un liderazgo que estimule e inspire a la gente hacia mayores estadios de logro colectivo, que busquemos una visión de ciudad que nos una a todos. Si algo le ha hecho mucho daño a la ciudad en estos últimos tiempos ha sido ese antagonismo, esa polarización permanente, el enfrentamiento y la ausencia de capacidad de encontrar cauces de metas comunes para la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, inspirar a la gente alrededor de un objetivo común de desarrollo de calidad de vida, de introducción de todas estas nuevas ciencias de la tecnología, de la información, de la innovación, en función no solamente del crecimiento económico y de la acumulación, sino de la calidad de vida de la gente en su diario discurrir, para mí es un tema central. Y me parece que cuando yo hablo de liderazgo democrático me refiero a que casi que la sociedad colombiana la han acostumbrado con los esquemas de la cultura ciudadana del profesor Mocos, que tuvieron mucho impacto en ese momento y que fueron muy importantes, pero que ya hemos superado esos moldes. Era el impacto de la zanahoria y el garrote. Si usted lo hace bien, yo le doy un premio; si usted lo hace mal, yo lo castigo. Es como se educa a los niños en los límites. Pero en una sociedad que ya está afrontando un desarrollo democrático, usted lo que tiene que ir es hacia un liderazgo fundamentado, no en la zanahoria y el castigo, sino en un aspecto de diálogo y de búsqueda de consensos a través de sectores de interés que todos participen en función del logro de metas comunes. Eso lo hicimos, por ejemplo, para darle un ejemplo,
Usted se recordará las grandes movilizaciones de la MANE cuando yo fui alcaldesa de Bogotá en el 2011. Me recuerdo muchísimo los llamados y las exigencias, que no se permitan las manifestaciones. Desde el propio Ministerio del Interior daban la orden de que yo las prohibiera. Y nosotros lo que dijimos es, hagamos un pacto ciudadano entre todos. Llamamos a los estudiantes, nos reunimos con la policía, con Bienestar Universitario de las universidades, y entre todos construimos un mecanismo de autocontrol en las manifestaciones. Y fueron unas manifestaciones extraordinarias que culminaron con el abrazatón. Yo todavía me recuerdo el general Patiño diciendo, ¿y qué hacemos si es que los estudiantes están abrazando a los policías? Yo le dije, pues dígale a los policías que abracen a los estudiantes. Es una nueva forma de generar convivencia, entendiendo que la protesta es legítima, pero que tiene que encauzarse dentro de los cánones de la responsabilidad y del respeto ciudadano. Yo creo que eso es lo que necesita Bogotá, reencontrarse, que la gente se reencuentre. El estudiante no es enemigo de la policía, ni la policía enemiga del estudiante, y así sucede en todos los espacios. Los empresarios y los trabajadores, los administradores y los administrados, tenemos que encontrar el punto común, y yo creo que esa es una cultura democrática que tiene que empezar a profundizarse con un liderazgo inspirador, democrático desde la administración. Como usted dice, la ciudad está muy dividida, hay mucha polarización, y lo que más se requiere es generar unos consensos, porque para tomar decisiones difíciles se requiere armonía social. Decisiones económicas como la del metro, por ejemplo, son decisiones que tienen que comprometer a toda la ciudad porque son muy difíciles. Y en eso el líder juega un papel muy importante. Y el líder tiene que arrancar con una visión. Explicarla, comunicarla bien no es fácil, pero tiene que ser una visión donde la gente se sienta que participa. Uno de los problemas es que hay una división entre los intereses de uno y los intereses de otros. Las clases medias, por ejemplo, sienten que este gobierno distrital no gobierna para ellos, sino para otros estratos, y eso hay que terminarlo. Entonces, para finalizar, porque en internet el tiempo es más corto que en televisión, desafortunadamente, doctora Clara, quisiéramos preguntarle cuál es su visión, la visión que le plantearía a los bogotanos, que es una mezcla de un diagnóstico de la problemática, de una meta hacia dónde llegar y de un camino de cómo llegar allá. Una visión que entusiasme y genere confianza. Bueno, yo tengo la visión de una Bogotá que tenemos que construir hacia el largo plazo. No podemos solamente apagar el incendio de hoy sin mirar hacia dónde vamos. Y Bogotá, con toda su riqueza humana, su diversidad, su variedad, su cultura, es una ciudad que puede convertirse rápidamente en lo que llaman hoy en día una ciudad del conocimiento, que eleve el nivel salarial de todos, porque vamos a incorporar el valor agregado de las nuevas técnicas de diseño, de innovación, de información y de comunicaciones. Para eso tenemos que empezar a estructurar ya nuestro sistema educativo, variar un poco nuestra educación media, incorporar todos esos elementos que le enseñan al muchacho cómo participar en la fuerza laboral en esas nuevas áreas del conocimiento, y desde luego atraer a través de la aplicación